Hola, yo soy el pastor Vladi, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Hoy empezamos una serie que se llama El Padre y nuestro tema de hoy será Abba. Y con la misma alegría de siempre les damos la bienvenida a otro estudio del Evangelio de Marcos y vamos a pedirle al Señor que en esta oportunidad, no mañana porque no sé cuándo lo va a ver usted, pero en esta oportunidad nos dirija, nos ayude, nos aclare para llegar a un buen puerto. Muy bien, para recapitular un poquito con respecto a esta serie, la semana pasada vimos tres subtemas en el título que veíamos del estudio. Hablamos un poquito acerca de la resurrección, el servicio y aquellos que Dios ha enviado en su nombre. Hoy queremos retomar o iniciar una serie, como ya lo dije, basados en un concepto un poquito difícil de comentar y de explicar. Ya verá usted por qué. Y quería iniciar con una lectura y les invito a que me acompañe. Marcos 9:37 es el versículo que está propiciando esta serie y dice así: el que recibe en mi nombre a uno de estos siervos, me recibe a mí. Ya vimos en el estudio pasado por qué siervos. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y entonces, justo en este momento es importante preguntar, bueno, ¿quién envió a Jesús? ¿Quién es el que me envió? Y de esto queremos ir estudiando en estas próximas 3 semanas. Vamos a tomar 3 semanas para responder esta pregunta que de alguna manera nosotros en el siglo XXI ya nos llega por un cristianismo primitivo que se dedicó a estudiar las cartas y los evangelios no desde su cosmovisión judía, sino desde la filosofía de Filón de Alejandría. Y yo sé que este estudio que se nos viene a continuación en las próximas 3 semanas no es fácil de dar ni es fácil de asimilar. Créame, yo he meditado muchísimo tiempo sobre cómo compartir esto y la mejor forma de hacerlo porque va en contra de mucha de la ortodoxia que hemos aceptado con los ojos cerrados. Y digo con los ojos cerrados porque no es que nos hayamos dedicado a investigar o a ver de qué se trataba, sino que simple y sencillamente alguien dijo que así fue y así fue. En primer lugar, cuando hablamos del concepto de padre e hijo en el siglo V, alguien empezó a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con el Espíritu Santo? Y ahí se recordó que había habido un padre apostólico llamado Tertuliano, que fue el primero que mencionó la palabra Trinitas. Y justo en este siglo V es que la iglesia cristiana, la única iglesia cristiana de Occidente, lo que después se convirtió en la Iglesia Católica Romana, en uno de sus concilios llegan a la doctrina de la Trinidad. Pero es muy importante que nosotros eh, nos tomemos el tiempo para analizar, y si conocemos de dónde vienen nuestras doctrinas, vamos a ver cuando algunas están apegadas a la Biblia y algunas no lo están. Y lo que queremos hacer pues es un estudio precisamente de la palabra Abba. Abba es la que se ha traducido como el Padre,
Y decir que cuando hablamos de Abba en la Trinidad, el Padre en la Trinidad, pues siempre se lo tuvo como el que estaba a cargo de todas las cosas, el que envió a Jesús, pero como una persona distinta de Jesús. Y esto convertía a Jesús de alguna manera en otra persona, y a esto es peligroso pensarlo porque está muy cerca de ser idolatría. Y por eso es importante que usted conecte que la, la doctrina de la Trinidad del Padre y Jesús como personas distintas nace primero que nada con algunos escritos de Tertuliano, pero que es hasta el siglo V en donde se formula esta doctrina y ya se cree. Y a partir de ahí la lectura que los cristianos harán, la mayoría de ellos, cada vez que leamos el Nuevo Testamento, pues será una doctrina, perdón, será una lectura basada en esta doctrina. Pero aquí queremos quitarnos los ojos de cualquier doctrina y que sea la Biblia la que se encargue de guiarnos y de decirnos. Entonces, vamos a empezar con un concepto que es determinante. Pensamos, para entender a Abba es determinante recordar el concepto del Ben Adam o Bar Enash en arameo. ¿Qué quiere decir Ben Adam o Bar Enash? Quiere decir el hijo del hombre. En hebreo, Ben Adam, perdón, y en arameo, Bar Enash. ¿Y qué es este concepto? Este es un concepto que se desarrolla en el período intertestamentario, es decir, entre el último de los profetas, que fue Malaquías, y el primero de los evangelios, que fue Marcos, el que estamos estudiando. Hubo un desarrollo teológico de muchos términos. Uno de esos términos fue Abba. No voy a entrar a explicarlo todavía, pero otro término fue el Bar Enash o Ben Adam. Y este término se encuentra en la escritura, curiosamente está en arameo, una de las pocas lecturas que la Biblia hace en arameo, y es Daniel capítulo 7, versículo 13, y me gustaría que lo leyéramos para recordar algo que también ya mencionábamos en el estudio 53. Así que vamos a Daniel 7, 13, y dice de la siguiente manera: Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Versículo 14. Entonces le fue dado dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Entonces recordamos que el Hijo del Hombre en la literatura se conocía como el heredero del reino de los cielos, solo que no es un heredero pasivo que recibe algo, sino un heredero activo, es decir, alguien que viene a dar una herencia. Y la herencia del reino de los cielos pues es la salvación. Entonces en el Evangelio es tan congruente cuando vemos la designación del Hijo del Hombre a Jesús mismo, que era la función del Dios Todopoderoso que se había despojado, como también lo hemos visto, de sus atributos. Esto está en Filipenses capítulo 2, y que había bajado únicamente con el atributo de Adonai salva, Yehoshua, Jesús, ¿verdad? Que es en versión Reina Valera, Jehová salva, para que se dé a entender lo que estoy tratando de decir. Y entonces el Hijo del Hombre, este atributo de Dios, se refería a Jesús acá, que despojado de sus demás atributos, que no sabemos cuántos son, pues él había descendido a la tierra para otorgar salvación. Y como vemos acá, se le dio dominio, majestad y realeza. Ahora, el problema es que si nosotros vemos entre el Hijo del Hombre y el Anciano de Días, ambos con una atribución divina,
eh, que la tienen, pero vemos a dos personas distintas. Muy bien podríamos estar quebrantando la, el mandamiento más importante, el de escucha al Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y, y entonces lo que señalamos es que se trata de la misma persona, Dios, Elohim. El anciano de días sería Dios con todos sus atributos, y el Hijo del Hombre, Dios con el atributo de la salvación, el que sí podía venir a la tierra. La escritura entonces es muy correcta en manifestarlo de esta manera, pero que sepa usted que la forma correcta de verlo es a Dios pasando de todos sus atributos al atributo de la salvación de Jesús. Por lo tanto, el anciano de días entonces también representa todo lo que se ha hablado de Dios, que está en los cielos y que estaba notado, que incluía el Humash o Pentateuco, a los profetas y bueno, toda la escritura. De hecho, en los Targumim, que mencionaremos este nombre varias veces hoy, que era la Biblia explicada del hebreo al arameo, empezó a conocerse este concepto como Abba. Y aquí quiero empezar a introducir que el fin de este estudio es aclarar y que el origen del concepto Abba o el Padre era precisamente el origen de un concepto teológico y no tanto el de una persona, como 200, 300 o 400 años después de Cristo se lo vio desde el cristianismo, que ya lo empezó a estudiar fuera de su raíz judía, fuera de su lenguaje arameo y fuera de su contexto eh, escritural, y lo empezó a ver desde el concepto filosófico. Por supuesto que este anciano de días, como lo hemos visto, lo vimos en el estudio 53 de esta misma serie, incluía a los escritos de Moisés y que Moisés está en este monte de la metamorfosis, recordará usted que ya lo vimos, y los escritos de los profetas representados por Elías. Y entonces veíamos ahí que no se trataba de tres personas, sino que Jesús está tomando formas de tal manera que se puede identificar en él al anciano de días, Dios venido con poder, o a Moisés o a Elías, que son los escritos que Moisés y los demás profetas hicieron, pero que inspirados por Dios. A esto se le conoció como la sabiduría, especialmente los primeros 5 libros de Moisés. Y a los escritos proféticos se les conoció como la inteligencia. Entonces, lo que decimos es que el anciano de días era la palabra de Dios, y ya lo leeremos más adelante, especialmente cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra. Ahora vamos a ver entonces el origen del término Abba. Primero vamos a ver un aspecto idiomático del mismo y luego cómo esto se fue convirtiendo en un concepto teológico. Lo primero que quiero hacer para reflexionar con usted es que todos los conceptos que encontramos en el Nuevo Testamento también los encontramos en el Antiguo Testamento, para llamarlo de alguna manera. Usted sabe que a mí me gusta llamarle al Nuevo Testamento el Evangelio y al Antiguo Testamento el Testamento de los antiguos. Entonces, por ejemplo, la fe del Evangelio, que traducen como fe en el Evangelio, es el concepto en el Testamento de la fidelidad. Y lo mismo podemos decir de la gracia, lo mismo podemos decir de los pecados, lo mismo podemos decir del perdón y de la gran mayoría de conceptos que encontramos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Ahora, hay uno que no, y es el concepto del Padre. Por mucho que usted busque, aunque el Testamento de los antiguos sí habla de Dios como Padre,
sí habla por ejemplo, de Jesús como Padre también, pero como Jesús lo manejó, como luego lo manejaron las cartas paulinas, usted no va a encontrar ese concepto en el Antiguo Testamento. Y esto hay que preguntarnos por qué es. Y respondemos que es porque este fue un concepto teológico que desarrolló también en el periodo que se desarrolló en el periodo intertestamentario, y esto está ampliamente documentado, especialmente en muchos pasajes de los Targum, que repito son la traducción al arameo de los textos hebreos del Antiguo Testamento, pero también está en otros escritos como los Midrashim. Los Midrashim son escritos hebreos que tienden a explicar las verdades con historias, con parábolas, por eso eh, tiene que ver con el estudio. Y allí los encontramos. Es decir, yo esto lo que estoy diciendo es que no me estoy inventando nada nuevo, sino sobre la base de un estudio sistemático encontramos que esto fue parte de la historia. Lo segundo que quiero señalar es que la palabra Abba, que se traduce el Padre, no es una palabra hebrea, es una palabra aramea. Pero esta palabra aramea tuvo un viaje, y lo que queremos ver es el viaje que tiene, especialmente, como lo decía, en el periodo intertestamentario. Ahora, esto es determinante saberlo si vamos a hacer una correcta exégesis del Evangelio, y como este es un estudio de Marcos, queremos hacer esa correcta exégesis. Entonces vamos a empezar entonces con el significado de la palabra padre en hebreo, y en hebreo es Ab. ¿Qué significa Ab? Significa papá. En hebreo, progenitor se dice Ab, y es el primer uso. Ahora, la palabra Abba, que es aramea, no significa padre, significa el padre. Y así con artículo. Al final, en arameo, el artículo definido está al final de las palabras, y también llegó a tener la familiaridad de decir padre. De hecho, en hebreo moderno, un hijo le dice a su padre Abba, y está diciendo literalmente, pero es un término de cariño. Pero es el primer concepto de Ab. El segundo concepto, o el segundo paso en este viaje, voy a llamarlo así, tiene que ver con el origen de las cosas. Por ejemplo, en los escritos judíos de la época podemos encontrar el concepto de Ab Tumá. ¿Y qué es esto de Ab Tumá? Tumá es la palabra que traducen las Biblias al castellano como inmundo, estar inmundo, volverse inmundo o impuro. Son dos palabras que normalmente traducen. Nosotros preferimos verlo como una inhabilitación. Por ejemplo, la mujer cuando está en los días de su menstruación está inhabilitada para tener relaciones sexuales con su esposo. Esto es tumá. Un abtumá, entonces, en Israel, en el tiempo de Jesús, un abtumá era una inhabilitación originante u original, y luego de ahí se formuló entonces toda una construcción. Me explico. Un cadáver, un ser humano, cuando moría, inmediatamente se convertía en un aptuma, es decir, un padre de inhabilitación, de impureza. Si una persona llegaba a tocarlo, ya era inhabilitado en segundo grado, y si una persona tocaba o tenía contacto con esta persona que había tocado un cadáver, ya era encontrado inhabilitado en tercer grado. Inhabilitado igual, pero se decía que era en tercer grado. Sin embargo, el factor de inhabilitación, de impureza original, en este caso había sido el cadáver, y a este se lo llamaba aptuma o
impureza o inhabilitación original, ¿verdad? Eso es importante saberlo porque que sepamos nosotros que también el término Ab no solo significaba padre, sino también significaba origen. El tercer concepto, el tercer paso, es que también la palabra Ab se lo entiende como principal. Por ejemplo, el principal del Sanedrín era conocido como el Ab, es decir, el padre del Beit Din, de la casa de juicio. Literalmente Ab Beit Din quiere decir padre de la casa de juicio. Ahora, no porque él la engendró, sino porque él se lo conocía así. De hecho, el principal de una sinagoga también era conocido como el Ab o el Abba. Y así, cualquier cosa que fuera el principal de un colegio, de una casa de estudios, también era conocido como Ab. Y esto es importante notarlo porque ya vemos que nos vamos separando un poquito de, del término padre como alguien que engendra. Y este fue un viaje que tuvo en Israel. En cuarto lugar, me gustaría también mencionar que la palabra Abba se usó como nombre propio de muchos de los rabinos de la Mishnah. Es decir, muchos rabinos se llamaban Abba. Recuerdo que Honi, el hacedor de círculos, que es un rabino muy famoso de la época de Jesús, quizás un poquito después, perdón, un poquito antes, él nombró a su hijo Abba también. Pero bueno, esto es para que veamos que no se trataba exclusivamente del padre, sino que tenía otros usos. Pero el uso que a nosotros nos da la pauta para estudiar es el quinto concepto. Y es que la sabiduría de Dios, como ya lo mencioné, hablando de Moisés y de los profetas, pero ahora no solo para referirse a la sabiduría escrita, sino a la sabiduría de Dios, a la sabiduría insondable de Dios, también se le empezó a conocer como Abba. Y repito, esto ocurrió especialmente en las traducciones de la Biblia del hebreo al arameo que, repito, explicaban los términos para que las personas que carecían de entendimiento en hebreo fueran tratando de entender a qué se refería. Y también en muchas parábolas explicatorias de la escritura, conocidas como Midrashim, empezó a desarrollarse esta lógica teológica. Suena como a redundancia, pero no lo es. Sino que en la teología se lo empezó a conocer a la sabiduría de Dios como Abba. La sabiduría de Dios se le empezó a llamar Abba. Cuando algunos rabinos pronunciaban este término Abba, no pensaban en un padre, en el Dios jefe de todo mundo que estuviera en su trono. Es decir, que la Biblia también solamente habla de un trono y esto es algo que deberíamos de preguntarnos por qué. Pero bueno, entonces, cuando en el primer siglo, dentro de la cultura judía, me explico, especialmente la cultura judía de Israel y la cultura judía de Babilonia, cuando se mencionaba el término Abba, se lo empezó a conocer como la sabiduría de Dios. Ahora, con esto en mente, o antes de pasar a lo siguiente, pero quiero que guarde esto en mente porque eh, las, la interpretación de estos sabios que empezó a darse desde Esdras, es muy importante Esdras porque Esdras hace una labor de acomodamiento de la escritura para que pueda ser entendida en el nuevo idioma que ahora los judíos hablan. En adelante se despierta la necesidad de estudiar, la necesidad de conocer como nunca antes se había visto en Judá. Y es por eso que surgen todos estos estudiosos que formulan, que escriben, que hacen, que dicen. Y hay todo un legado muy grande que
para nosotros cristianos del siglo XXI a veces está como vedado, pero si se estudia lo vamos a encontrar. Y entonces estos estudiosos no hacen más que basarse para sus conceptos teológicos en lo que durante siglos la escritura ha dicho. Y por eso es necesario como entenderlo desde esta perspectiva. Me explico un poquito mejor. Es decir, acabo de mencionar que la palabra Abba era una referencia que tenían los estudiosos a la sabiduría de Dios. ¿De dónde obtuvieron eso? Eso lo obtienen, por ejemplo, de un salmo como lo es el Salmo 119:89. Acompáñenmelo a ver. El cual dice así: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Versículo 90. Por generación y generación es tu fidelidad. Estableciste la tierra y se mantiene firme. Por tu mandato permanecen hasta hoy, porque todos ellos son tus siervos. Es decir, entendemos que la palabra del Señor, que son sus promesas y sus procedimientos, en hebreo serían los mishpatim y las hukim o hukot, que componen la palabra, la Torah del Señor, dice acá que esto permanece en los cielos. Entonces los sabios de Israel empezaron a decir, bueno, ¿cómo se llama eso? Y le pusieron el nombre de Abba. Muy bien, vamos ahora a enlazar esto con Daniel capítulo 7, versículo 9. Y dice también así: estaba yo mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Ya dijimos que esto representa a Dios con todos sus atributos. Su vestidura, dice, era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles les servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces, como ya mencionamos en el estudio 53, el anciano de días es una referencia a Dios antes de atravesar la disminución de sus atributos. Le invito a ver la serie de los estudios 52, 53 y 51, me parece, de esta misma serie. Encontramos en él una vestidura blanca, como la de Jesús cuando se metamorfizó, es decir, cuando tomó la forma de anciano de días en la tierra. Y por eso sabemos que era él, pero que representaba a la Torah y a los profetas. El cabello y la barba representan a Moisés, y que su trono tenga ruedas, o sea, una carroza, representaba a Elías, o sea, la profecía. Este anciano vivirá una disminución, como hemos explicado, de atributos sin dejar de ser Dios, y se convertirá en el Ben Elohim, o en el Hijo del Hombre. Pero leamos un poquito más, y para ello adelantamos hasta el versículo 13, y dice el versículo 13: miraba yo, esto es Daniel, en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un Ben Elohim, ¿verdad? Un hijo del hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad. Estoy viendo ahora la Reina Valera Antigua. E hiciéronle llegar delante de él. Es decir, el anciano de días estaba y le hicieron llegar al Hijo del Hombre. Y esto ya es en el retorno del Hijo del Hombre, ¿verdad? Por eso decimos que el anciano de días era la palabra, o Dios antes de disminuirse, pero que se quedó en los cielos, y esto lo veremos un poquito mejor explicado en el tercer estudio, bueno, de esta serie, que es el próximo estudio. Perdón, en el estudio 59, no en el 58, sino en el 59. Ya me estoy perdiendo un poquito.
Pero luego dice el versículo 14, y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Me impresiona mucho para finalizar con esta parte, que la exactitud de la palabra cuando la entendemos con el Evangelio. Es decir, Marcos en el capítulo 9, estudios que ya vimos, explicó este evento que se dio en los cielos, o que se estará dando en los se dio cuando Jesús regresó también a los cielos, pero que ya era parte de la escritura, que dicho sea de paso, es de casi que el único capítulo, y no todos los versículos son escritos en arameo, previendo que también la teología del Evangelio iba a ser pensada en arameo. Me impresionan todos estos detalles y cómo es que Dios lo pensó y lo diseñó de esta manera. Ahora, hablando de ese mismo hijo, me llamó mucho la atención también un pasaje de Isaías que a veces no le damos mucha conexión, o no lo conectamos con la obra de Jesús, pero mire lo que dice Isaías 7:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado, dice esta versión, sobre su hombro, y se llamará su nombre, y luego va a dar los nombres de Jesús. Les recuerdo que esto es el Hijo, o sea, Dios, el Dios Todopoderoso, solo que ya disminuido en forma, y le dan los siguientes nombres. El primero es admirable, consejero, Dios fuerte, pero ese es el que me sorprende mucho, Padre eterno. El Padre eterno es Jesús, no es alguien distinto de Jesús, es el Hijo. Aunque esté disminuido, Él es el Padre eterno y, por supuesto, príncipe de paz. Entonces, cuando hacemos la unidad de todas estas secuencias que hemos llevado, conectaremos que el anciano de días, lleno de sabiduría, es decir, el Dios Todopoderoso, el único Dios, solo que en su función de anciano de días, pronuncia y establece en los cielos una Torá y unos profetas. Todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento fue pronunciado de la boca de Dios, de la boca de Jesús, de la boca del mismo Dios, antes de vivir la disminución de su honra para venir a salvarnos. Esto es el testamento de los antiguos, o el Antiguo Testamento. Fue pronunciado por la boca de Jesús, y Moisés y todos los demás escritores, David, que escribió muchos salmos, y cualquier otro escritor que haya tenido injerencia en el Antiguo Testamento, fueron inspirados por las palabras que le oyeron al Dios Todopoderoso decir. Esto se estableció en los cielos, y es lo que la teología del segundo templo llamó como Abba. A esto fue que se le llamó Abba, y no tanto a un padre, a Dios como un padre, como una persona distinta a la persona del Hijo. De manera, que cuando el Hijo del hombre, o sea, Dios, pero ya disminuido aquí en la tierra, despojado de sus atributos, y estudiaremos también esta parte de cómo se despojó de sus atributos, pero lo haremos en un estudio posterior por cuestiones de tiempo. De manera que cuando este Hijo del Hombre oró a Abba, es decir, oró al Padre, estaba consultando la propia palabra que Él había dejado establecida en los cielos. Veamos un ejemplo de esto ya en el Evangelio. Juan capítulo 14, versículo 16 dice lo siguiente: entonces yo rogaré, nos han traducido, pero realmente es indagar e incluso hasta demandar al Padre, es decir, a la Escritura. El Señor lo que estaba haciendo es que Él iba a demandar una figura distinta para proveerle
a su pueblo, a sus escogidos, a sus apóstoles en este momento de otro consolador, de un mismo consolador, para que esté con ustedes. Hay un estudio que pronunció mi Señor Padre que explica esto de una manera magistral. Yo le dejo el enlace en los comentarios si usted quiere verlo, ¿verdad? Pero en él explicamos o se explica por medio del lenguaje correctamente traducido que Jesús no está rogando como pidiendo un favor, sino que Él está inquiriendo, preguntando en Abba, como consultando sus archivos que Él había dejado en los cielos, ¿cómo hará para darles otro consolador? Veamos dos pasajes más. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Esta serie ya la desarrollamos y yo le invito también a estudiarla con nosotros. Está en nuestro canal de YouTube. Y ahí dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, es decir, Elohim, y ya veremos que Elohim es la plenitud de los atributos, envió a su Hijo, es decir, a su heredero activo, la función de Dios para salvación, a Jesús, pero no es otro, sino que sus atributos envían al atributo, a Dios en función de un atributo, y dice que Él fue nacido de mujer, nacido bajo ley, dice ahí. Ahora muchos piensan que dice bajo la ley, pero esto es incorrecto. Ahí la palabra que el griego usa es hiponomos y esto quiere decir bajo ley, lo cual se refiere a que nació subordinado. La pregunta que nos hacemos es ¿a qué nació subordinado? Y la respuesta es a la palabra que él mismo ya había pronunciado y que había establecido que nadie más podía venir y por lo tanto él tenía que venir. Es decir, se estableció en Abba, en las promesas, en la palabra que él hizo, que nadie más podía venir. Y él no podía quebrantar nada de lo que él había dejado escrito, por eso venía subordinado a esto que se llama Abba. Confirmamos entonces que Abba no es una persona, por lo menos no en la mente de los escritores del Nuevo Testamento, sino es un concepto teológico. Pero quiero dejar un pasaje más y este va a ser con el cual nos vamos a despedir, porque espero que usted se tome el tiempo para analizar esto, para pensarlo, para estudiar, para hacer preguntas y que juntos podamos aprender más de nuestro Redentor y lo seguiremos explicando en los próximos dos estudios. Yo le invito a usted a no perdérselos. Pero bueno, Marcos capítulo 14, versículo 35. Mire cómo se lo entiende, cómo lo entendemos, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. En hebreo, orar no es una mera conversación, es una reflexión o incluso es un sometimiento a juicio, es un proceso legal y que para Jesús en este momento la angustia es tal que él está viendo si puede evitar la muerte, si existiera algún mecanismo legal. Por eso está orando que impidiera esto y es consecuente con lo que ahora dice el versículo 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y luego es tan curioso que veamos Abba Padre. Es como si dijera Padre, Padre. ¿Por qué existe una redundancia aquí? Y es para que nosotros sepamos que más que hablar con una persona, está hablando al concepto de Abba, al concepto teológico de Abba, de su palabra, pero el traductor, la persona que recoge esto, tiene la necesidad de pasarlo al hebreo, porque en el original griego está Abba, arameo, y luego está O Pater, griego, y entonces pero son la misma cosa. Son la misma cosa o el mismo término en distintos idiomas. Y esto nos demuestra que más que hablar con una persona distinta a él está buscando
un espacio, eh, un espacio legal para evitar, si es posible, que él se salve de la muerte. La respuesta de la escritura, de la sabiduría, es que no había. Él tenía que enfrentar el madero porque era lo que él había prometido. No habiendo otro más grande por quien jurar, por quien prometer, por quien entregar su palabra, él se entregó a sí mismo. La próxima semana continuaremos. Yo sé que esto no es fácil de asimilar, pero yo le invito a estudiar, a tener este estudio en su carpeta de pendientes para averiguar y no a desechar, porque estamos seguros que este estudio es el resultado de una búsqueda mucho más profunda de lo que estamos acostumbrados, ya que hemos investigado las fuentes de hace 21 siglos, hemos investigado fuentes idiomáticas, hemos investigado costumbres y creemos que vamos, aunque no clamamos poseerla, desentramando la verdad. Los cristianos del siglo segundo y tercero y cuarto y quinto, cuando se dedicaron a este estudio, lo hicieron de alguna manera peleados con la raíz del mismo, y entonces no tuvieron acceso a lo que hoy podemos nosotros tener acceso, y ellos llegaron pues a otra conclusión, especialmente los que en el siglo V, uno de los concilios, formulan el concepto que luego se persiguió a cualquiera que no pensara igual. Pero yo le invito a estudiar, a averiguar. Y también lo invito a que nos siga en nuestras 3 redes donde estamos disertando. Facebook, si usted lo está viendo en Facebook; YouTube, si usted lo está viendo en YouTube, pero que sepa que hay Facebook e Instagram, porque estamos seguros que en alguna de estas 3 le llegará a usted nuestro material, y creemos que tiene mucho valor para agregar a su vida. Yo le agradezco por la sintonía y de verdad que con todo mi corazón espero nos veamos la próxima semana. Le envío un fuerte abrazo, que esté muy bien. Hasta pronto.